Buenos días, jóvenes. Esta es la clase de diseño de circuitos eléctricos del día miércoles 7 de octubre de 2020. Hoy veremos dos circuitos digitales. Su definición es que es un sistema formado por conjunto de dispositivos electrónicos que reciben un cierto número de señales digitales de entrada, las procesan y generan una o varias señales digitales de salida. ¿Cuáles son estas señales digitales? Solamente pueden ser dos valores, que es 0 lógico y 1 lógico. Ya lo vimos la clase pasada que 0 representa 0 volts o que no hay paso de corriente eléctrica, y 1 puede ser 5 volts o que hay paso de corriente eléctrica. Se puede manejar con 0, 5 volts, también con 4 a 20 miliamperes. Y las compuertas lógicas son un tema principal de los circuitos digitales. Las compuertas lógicas son circuitos digitales de varias entradas y una salida, a excepción por la compuerta NOT. Más adelante vamos a ver los ejemplos. Las combinaciones de las compuertas lógicas forman circuitos más complejos. El comportamiento de las puertas o compuertas lógicas se pueden llamar de las dos formas. Corresponde a la tabla de la verdad y de sus correspondientes operadores lógicos, en donde 0 es falso, que no pasó la corriente eléctrica, y un 1 es verdadero, en donde pasa la corriente eléctrica. Y aquí tenemos una tabla de las compuertas lógicas que existen, de las principales. En esta línea tenemos la compuerta AND en inglés, Y en español. Traten de utilizarlo con el nombre en inglés. Es más amigable. Entonces, compuerta AND, este es su símbolo. Tenemos dos entradas que son A y B y una salida que es Z. Este es el símbolo como lo dibujamos en los circuitos eléctricos, y este símbolo es como lo dibujaríamos realmente. Entonces aquí tenemos nuestra tabla de la verdad. ¿Qué es la tabla de la verdad? Son los valores, dependiendo las combinaciones de los valores de las entradas, es la salida que obtenemos. En este caso, la compuerta AND es una multiplicación de A por B. Aquí tenemos la fórmula abajo, que Z, que es la salida, es igual a la entrada A por la entrada B. Entonces tenemos 0 por 0 nos va a dar 0, 0 por 1 nos va a dar 0, 1 por 0 nos va a dar 0, y 1 por 1 nos da un valor de 1. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se verían esta compuerta en los contactos. Aquí tenemos cuando está de esta manera, que está abierto, que no está circulando la corriente porque no está en contacto vamos a llamarle el pulsador, el switch. Entonces aquí tenemos, así como se muestra en la imagen, tenemos 0 porque no conduce, no está tocando aquí, 0 y 0. Por lo tanto, en Z, que es el último punto, pues no, va a haber 0, no va a haber corriente eléctrica. Si tuviera los dos cerrados, que es 1 y 1, entonces
obtendríamos un 1 en Z, que quiere decir que está fluyendo la corriente eléctrica. Entonces tenemos símbolos. Este es el primer símbolo, es el que nos interesa. Este no tanto. Símbolo, tabla de la verdad y su fórmula. Esta es la compuerta AND. Ahora vamos con la compuerta OR, que aquí tenemos el símbolo, que es parecido a como una flecha, como curva, y de igual manera tenemos entrada A, entrada B y una salida Z. En la compuerta OR va a ser la fórmula A más B, va a ser una sumatoria. Entonces va a ser A más B es igual a la salida, que es Z. Y aquí tenemos nuestra tabla, que es 0 más 0 es 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 1 más 1 es igual a 1. Recuerden que en los sistemas digitales solo existe ceros y unos, que es código binario. Solo existen esos dos dígitos. No vayan a poner ningún número que no sea 0 o 1. Entonces ya se lo comenté. 0 es 0 lógico, 0 volts. 1 se llama 1 lógico, o equivale a 5 volts. Aquí tenemos los contactos. Cómo se vería el equivalente de esta compuerta OR, donde tenemos la entrada A, la entrada B y la salida Z en este punto. Entonces, cualquiera de los dos switches o pulsadores que yo accione va a dejar fluir la corriente eléctrica. Si yo presiono el botón A, va a hacer que el contacto se cierre y pase la corriente por aquí. Si yo acciono solamente la entrada B, va a hacer que accione este pulsador y la corriente va a fluir por aquí. Entonces esta es la OR, o en español la O. Ahora la XOR, o en español la O exclusiva, en donde tenemos un símbolo parecido a la OR, solo que con esta línea detrás. Igual tenemos entrada A, entrada B y salida es Z. Ahora tenemos la fórmula, que es lo que tenga A invertido por B, por entrada B, más la entrada A por lo que tenga en entrada B invertido. Entonces, A invertido el equivalente es un contacto cerrado, en donde si se acciona se va a abrir, a la comparación de estos, que si tiene un 1 se va a accionar. Aquí si tiene un 1 se va a abrir, es lo inverso. Entonces A inverso por B más A por B inverso. Y aquí tenemos nuestra tabla de la verdad, que es 0, 0 nos da 0. 0 y 1 nos da 1, 1 y 0 nos da 1, y 1 y 1 nos da 0, aquí en la salida Z. Ahora para la compuerta NOT, que es un inversor, tenemos solamente una entrada y una salida. Esta compuerta es la más fácil de todas, ya que solamente invierte la entrada. Si aquí tienes un 1, acá va a salir 0. Si tienes un 0 en la entrada, vas a tener un 1 en la salida. Recuerden hacer el triángulo y esta pequeña
pequeño círculo al final. Aquí tenemos la fórmula, que z en la salida es igual a que la entrada inversa. Entonces aquí tenemos el contacto cerrado. Como les digo, si colocan un 1 se va a abrir y aquí va a ser 0, no va a haber paso de corriente. Si colocan un 0, lo inverso va a ser 1, se va a quedar de esta manera. Y aquí tenemos un 1. Aquí tenemos la tabla de la verdad, que es 0, lo inverso, pues es 1. Ahora en la entrada 1, lo inverso de 1 es 0. Muy simple esta compuerta. Ahora la compuerta NAND, que es lo mismo que AND, pero inverso. Se diferencia por el círculo que tiene aquí al final. Si lo ven en el símbolo de la compuerta AND y la compuerta NAND, es lo mismo, solamente que con este círculo al final, cual dos entradas, una salida. Y aquí tenemos la fórmula, Z, que es la salida, va a ser igual a por B inverso. Entonces, la tabla de la verdad va a ser todo lo inverso a la AND. Entonces, 0 por 0 nos da 0, lo inverso 1. Ahora, 0 por 1, 0, lo inverso nos va a dar 1. 1 por 0, 0, y lo inverso es 1. Y 1 por 1 sería 1, lo inverso de 1 es 0. Y aquí tenemos los contactos, como les digo, es lo inverso a la NAND. Y por último la compuerta NOR, que es igual que la compuerta OR, solamente que con este círculo al final. Y su fórmula es Z, que es la salida, va a ser igual a más B y lo inverso de ese resultado. Entonces va a ser A más B, va a ser 0 más 0, nos va a dar 0. Lo inverso de 0 es 1. Ahora, 0 más 1, 1. Lo inverso de 1, 0. 1 más 0, 1. Lo inverso de 1 va a ser 0. Y 1 más 1 va a ser 1. Lo inverso, 0. Igualmente, la tabla de la verdad es lo contrario a la que tenemos en la NOR. En la OR, perdón. Y vamos a poner un ejemplo de cómo se pueden utilizar estas compuertas o de qué nos sirve saber todo eso, en qué se pueden utilizar. Tenemos un ejemplo que dice diseñar un circuito de alarma con un detector de presencia. Entonces nos da dos entradas, que es A y B. A es la alarma si está conectada o desconectada. B va a ser el sensor de presencia. Si la alarma está conectada va a ser 1, si está desconectada va a ser 0. Si el sensor de presencia detecta movimiento va a ser 1, si no detecta nada va a ser 0. Y vamos a tener una salida que es Z, que 1 la alarma se va a activar y 0 la alarma se va a desactivar. Dice, diseñar un circuito electrónico digital que genere la salida correcta en función del valor de las entradas mediante la interconexión de compuertas lógicas. Entonces, realizamos primero las A, B y las posibles combinaciones que pueden haber. En este caso 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y para tener el valor de Z, vamos a ver cada uno de estas combinaciones, donde tenemos que A
0, dice alarma desconectada. B va a ser 0, que no detecta presencia. Por lo tanto, por lógica, la salida Z no se va a activar, ya que está desconectada la alarma y no detecta el sensor. Entonces colocamos un 0. Ahora nos pasamos a la siguiente combinación, que dice es la entrada A es 0, la alarma está desconectada y el sensor detecta presencia, pero como la alarma está desconectada, nuestra salida Z no se va a activar, entonces colocamos un 0. Otra combinación que puede ser es que la alarma se encuentre conectada y la entrada B que está en 0, el sensor no detecta presencia, por lo tanto está conectada, no detecta presencia, quiere decir que no se va a activar porque no, la alarma está conectada pero no hay algo que detecte que pueda activarse, entonces va a ser 0. Y por último, que la alarma esté conectada, un 1, y que el sensor de presencia detecte movimiento, 1. Por lo tanto, si están estos dos, la alarma se va a activar y van a notificar. Entonces tenemos ya nuestra tabla de la verdad. Si vamos a los ejemplos que hemos visto, nos va a salir que es una compuerta NAND, una AND, perdón, en donde tenemos la entrada A, que es la alarma conectada, y la entrada B, sensor de presencia, y salida Z, que es la alarma que se va a activar. Y sería un ejemplo de cómo se puede llegar a utilizar. Hay más ejemplos dependiendo la aplicación que quieres realizar, pero es más o menos para que se dé una idea de para qué sirve. Y eso sería todo por el día de hoy. Les voy a colocar también un link donde viene información acerca de los circuitos digitales, para que investiguen más. Si tienen dudas, también pueden verificar en esos documentos y ver lo que tienen dudas. Eso sería todo por el día de hoy. Que tengan un buen día.